Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Seguramente alguna vez han estado ustedes en algún café de moda o hasta en un Sanborns, luego esto sucede en ciertos Sanborns del país, y han visto una mesa, generalmente es una mesa de puras mujeres que se revelarán heterosexuales. Puede haber algún hombre homosexual en la ecuación o no. A veces sí, a veces no. Pero de señoras heterosexuales es muy frecuente. Y entonces se oye de pronto que alguna dice, todos son iguales. Y entonces en ese todos son iguales, pues queda claro que están hablando de hombres heterosexuales. Y ese todos son iguales lleva a que se descosan un rato a hablar de pues esos vicios que compartimos los hombres heterosexuales y que son muy terribles y muy genéricos. Porque de entrada, los hombres heterosexuales, dicen las señoras en esas mesas, solo piensan en eso. En eso que tiene dos variantes, el eso. El eso muchas veces es sexo, pero a veces es trabajo. O a veces son las dos cosas. Entonces, no, pues sí, todos piensan en eso nada más y están obsesionados con eso. Y entonces empieza un rosario de características que deberían compartir los hombres heterosexuales, que es estar obsesionados con el sexo, estar obsesionados con el trabajo, tener crisis de la mediana edad, buscar solo la compañía de mujeres jóvenes, no bajar la tapa del excusado, no acomedirse a hacer los quehaceres. Y cuando yo oigo esas conversaciones, me identifico en muchas sí y en muchas no. Es decir, pues porque no todos los hombres somos iguales. De entrada, fíjense, hay un ensayo muy bueno de Camille Paglia que les recomiendo, que dice que la cosa más parecida a un hombre heterosexual es un hombre homosexual. Porque según Camille Paglia, todos los hombres solo pensamos en eso y para Camille Paglia eso es sexo. Y pues yo no pienso en sexo todo el día. ¿Será que no soy hombre en realidad? Alguna vez platicando con una amiga, con Mónica Maristán, ya he contado esta historia aquí, Mónica decía que ella solo piensa en sexo y en fútbol. Y yo le decía, pues yo no soy hombre, yo he de ser mujer. Entonces, es que las mujeres, está de moda esa campaña del Palacio de Hierro, solo piensan en llorar y en comprar zapatos, decía esa campaña. O sea, llorar y comprar zapatos siempre me ha parecido un gran plan. Yo debo de ser mujer entonces. Bueno, pues no todos los hombres somos iguales. Los hay de muchos tipos, pero cuando las mujeres están descontentas, digamos, por cómo se han portado los caballeros con ellas, pues dicen que todos los hombres son iguales. La otra posibilidad en esa mesa es que no estén hablando de su vida amorosa, sino que estén hablando de política. Y hay dos posibles destinatarios de la frase todos son iguales. Una es los partidos políticos. Esa es de una generación anterior, pero hubo una época en que el todos son iguales era, da igual por quién votes, puedes votar por el PAN, por el PRI, por el PRD, todos son iguales. Digamos, era una expresión, así como el desencanto de las mujeres heterosexuales con los hombres heterosexuales, era una expresión del desencanto de la ciudadanía, en esta hipotética mesa de señoras, pero también la había en mesas de señores y mixtas, con los partidos políticos. Con los años quedó muy claro que no todos son iguales, que hay, digamos, adscripciones partidistas muy distintas y, digamos, públicos electorales muy distintas y que alguien que piensa que Morena es un gran partido no va a tener una buena opinión del PAN y viceversa. Entonces, esa pasó de moda. Pero la que sí sigue siendo muy vigente en el todos son iguales y esa trasciende fronteras, ha logrado, lo único que ha logrado minar la polarización en nuestro país es el desprecio a los diputados y los senadores. Es decir, ahí sí, casi en cualquier mesa, mujeres, hombres, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, de Morena, del PAN, del PRI, del extinto PRD, de MC, todo mundo tiende a decir que todos los diputados son iguales y todos los senadores son iguales. ¿Y cómo los imaginan? Básicamente como una bola de huevones. Es decir, como 500 personas que van, si es que van, a un recinto a dormirse. Ese es el cliché del diputado. Es decir, ¿a qué van los legisladores? A dormirse. ¿Por qué? Porque no sirven para nada. Y luego, además, hay unos que ni llegan ahí por el voto, llegan ahí porque están en una lista. ¡Qué barbaridad! ¡Qué horror! Y ahí sí unifican criterios. Lo único que ha logrado, decía yo, derribar la polarización es el desprecio al poder legislativo. Fíjense,
Había un estudio en otros tiempos, señor Don Simón, que publicaba el Instituto Nacional Electoral en colaboración en alguna época con el Colegio de México, en alguna época con el PNUD, que se llamaba el Informe País. Y en el Informe País, una de las cosas que se medía, que era un informe sobre cultura ciudadana, una de las cosas que se medía era la confianza en distintas instituciones. En el más reciente, en 2020, la confianza de los diputados y senadores salía entre los 3 lugares más bajos. Es decir, nadie confiaba en los diputados y senadores. Y ahora, recientemente, el periódico El País, el año pasado, hizo un ejercicio similar. Solo el 10% de la población confía en los diputados y senadores. Entonces, bueno, pues si vamos a hablar de diputados y senadores, la cosa va a estar complicada. Cuando llegue entonces la actual presidenta electa, en eco de las palabras del presidente en funciones, a decir que se avecina una reforma electoral que podría desaparecer a todos los legisladores de representación proporcional, pues casi todo el mundo, en casi todos los puntos del espectro, incluso entre quienes se oponen de manera muy vocal a Morena, lo festina. Dice, qué maravilla, sí, menos gasto, pinches diputados huevones, nomás van a dormirse, por supuesto, desaparezcámoslos todos. Bueno, y no nos damos cuenta de qué pasaría si en efecto desaparecieran los diputados de representación proporcional. ¿Por qué hay diputados de representación proporcional? Antes no había. Antes simplemente era diputado el que tenía más votos y llegaba a la Cámara, y entonces todos los diputados eran del PRI, porque como vivíamos en un régimen de partido único, bueno, pues no me sé las cifras exactas, pero a lo mejor había un 5% de una Cámara de Diputados que tenía diputados panistas, que era el único partido legal de oposición que no fuera un partido satélite. Ahorita hablamos de partido satélite también. Y los otros 95% de los legisladores eran del PRI. Bueno, justamente se creó un sistema electoral mixto que contempla, además de diputados de mayoría relativa, diputados y senadores, por supuesto, de representación proporcional, para que las minorías estuvieran representadas, para que el 20 o 30 o 40% de votos que tuvieran las minorías, que tuviera el PAN, que tuvieran las izquierdas, que tuvieran otros partidos, se vieran representados en las cámaras del Congreso. Para eso se inventó la representación proporcional. Y la representación proporcional ha mostrado utilidad. Si no han pasado cosas más graves en términos de reformas constitucionales en este sexenio, es porque tenemos unas cámaras plurales con unas minorías representadas. Y hoy más que nunca es importante la representación proporcional porque la moneda está en el aire con respecto a la composición del Congreso. Dependiendo de cómo se componga el Congreso, y eso nos va a llevar a hablar no solo de representación proporcional, sino de sobrerepresentación y de coaliciones, pasarán o no la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, la desaparición de los órganos autónomos y una serie de iniciativas de ley que ocupan la discusión política y quiero pensar que cívica de manera muy importante. En ese además todos son iguales. Creo que mal hacemos en desprestigiar la función legislativa en sí misma, que es muy importante, es la que permite que haya diálogo y que se escuchen voces distintas a quien ocupa la silla presidencial. Hay unos diputados muy huevones que se van a dormir a la Cámara de Diputados y hay otros que no. Hay un índice que es perfectamente mensurable y consultable en Internet de productividad legislativa. Hay diputados que llevan muchas iniciativas de ley a discusión. Hay diputados que no. Hay diputados que hacen mucho trabajo en comisiones. Hay diputados que no. Tener el interés, digamos, de leer el periódico, abrir el Heraldo de vez en cuando, abrir La Razón y leer a nuestro invitado de vez en cuando, pues ayuda a saber qué diputados hacen algo y qué diputados no. Y a partir, digamos, de un seguimiento de, pues más o menos, qué diputado trabaja y qué diputado no, podremos ver que no todos son iguales. Flaco favor le hacemos a la democracia con ese todos son iguales en este momento. ¿Por qué no mejor pensamos la pinche complejidad de la representación proporcional y a partir de ella
la de la sobrerepresentación electoral. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast del Heraldo Podcast, donde tomamos temas, en este caso churriguerescos, diría yo, y los hacemos aún más complejos, pero en algún esfuerzo y afán de esclarecerlos. Bueno, este numerito que me acabo de echar sobre la importancia de la función legislativa y de la representación proporcional, lo hago con alguna frecuencia. Sale cantinflesco normalmente. No es fácil de hacer y me veo llamado en muchos meses de café y en muchas sobremesas a hacer la explicación porque en varios grupos de amigos soy el que sabe de política y peor, el que sabe de ingeniería electoral, el que tenía bajas pasiones de leer a Dieter Noll en la juventud y amigos que trabajan en el INE. Bueno, amigos desde que era el IFE, que trabajaba en el IFE, muchos. Entonces, pues luego se me pregunta de esas cosas. Hasta que muy recientemente se me resolvió el problema porque yo ya, salvo en este espacio, yo ya no explico nunca la representación proporcional, ya no explico nunca la importancia de la función legislativa, ya no explico nunca la sobrerepresentación porque alguien lo hizo ya mucho mejor que yo. Lo único que hago simplemente es reenviar un texto y con reenviar un texto todo se resuelve de manera maravillosa. Lo que hago es tomar una liga del periódico La Razón y a partir de ella decirle a la gente, lee a Patricio Vallados. Patricio Vallados es consultor en asuntos públicos, en asuntos electorales particularmente, pero además de eso fue durante muchísimos años uno de esos amigos queridos que he tenido en el Instituto Nacional Electoral y antes en el Instituto Federal Electoral. Su último cargo fue el de director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos, es decir, estaba exactamente en el lugar para tener que entender de estas cosas y hoy es columnista de La Razón. Busquen un texto suyo que se llama Sobrerepresentación postelectoral y ese texto va a permitir que ustedes entiendan por qué es importante la representación proporcional y qué es la sobrerepresentación, pero además pueden mandar este podcast porque aquí está Patricio Vallados para aclararnos la pinche complejidad de la representación proporcional y de la sobrerepresentación. A ver, Pato, ¿en qué momento aparecieron, y esta es histórica, ni siquiera es mexicana, los sistemas de representación proporcional? ¿En qué momento se complejizó la integración de los parlamentos en el mundo y por qué surgió esta idea? Claro, Nicolás, pues mucho gusto estar ahí contigo. Y para entrarle al tema, la democracia occidental nace en Inglaterra y desde entonces hasta relativamente entrado el siglo pasado, pues se trataba de unos y otros, conservadores, liberales, monarquistas, republicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el sistema estaba basado en básicamente el gobierno de su majestad, como así lo dice constitucionalmente en Inglaterra, y la oposición de su majestad, que también es de su majestad la oposición. Y entonces, pues, lo que se hacía es dividir el país en ciertos distritos y en un sistema que se llama First Past the Post o de mayoría, el que tuviera más votos era electo. Si era la diferencia por 1, por 10, por 100, por 1000, no importaba. El chiste es que el que tuviera más votos ganaba. Porque era binario, había dos partidos, había de dos sopas. De dos sopas. Y entonces, digamos, pues eso es muy fácil. El problema está cuando empieza a haber más voces en la sociedad y entonces más partidos. Lo que son los partidos simplemente son agregados de personas que piensan de una cierta manera, que tienen cierta ideología, y entonces, pues en las sociedades modernas cada vez más había distintas voces o distintas maneras de pensar que no necesariamente estaban en unos y otros. Entonces, esta complejidad que es natural la mayoría de las sociedades hizo que hubiera más partidos, pero entonces ahí lo que teníamos es que si tú hacías estos sistemas
de mayoría simple, normalmente dejabas de representar a otras personas. Si tú ganas una elección por 51% y el otro tiene 49%, pues la diferencia son 2 puntos, pero los 51 quedan representados y los 49 no. Si eso lo replicas en muchos distritos, normalmente en las sociedades suelen representarse adecuadamente. Pero si tú tienes un partido que tiene un porcentaje de apoyo del 15-20% de la sociedad, lo más probable es que no gane un solo distrito. ¿Por qué? Porque nunca va a sacar más de 20 en cualquier contienda. No obstante, es una voz muy importante en la sociedad, pues tiene el 20% de respaldo. Y entonces estos sistemas lo harían a tener una representación igual a 0. A ver, te pongo un ejemplo. En Francia hoy el partido del presidente de la República tiene el 20% del respaldo de la sociedad. Es decir, es lo que acaba de pasar en las legislativas francesas. Exactamente, en la primera vuelta ya veremos cómo evoluciona, pero en efecto, el partido del presidente tiene el 20% de las preferencias y sería muy grave pues que no tuviera voz en el Parlamento, que no tuviera diputados, que no tuviera senadores. Y entonces para eso se inventaron a nivel continental los sistemas de representación proporcional, que lo que buscan en la teoría son precisamente quitar estos picos y valles que tiene un sistema mayoritario. Y entonces, digamos, lo que tendríamos es que en el sueño guajiro de la representación proporcional pura, si tú tuvieras 20% de preferencias del electorado, tendrías 20% de las cámaras. Y entonces, pues esto se trató también y con resultados más o menos desastrosos, porque también cuando tienes una sociedad que piensa muy distinto, hacer gobiernos o formar gobiernos o lograr una mayoría en un parlamento, pues también se vuelve muy complicado. Entonces, lo que los países han optado, como es el caso de México, es tener un sistema mixto donde algunas de los elementos sean electos por mayoría simple, el que gana más, el que tiene más votos gana, y un componente de representación proporcional que lo que hace es que otorga escaños, curules, miembros de las asambleas a los partidos que no habiendo ganado tienen respaldo en la sociedad. Y entonces esto lo que busca es tratar de hacer más proporcional la representación con la integración de las cámaras. No se busca que sea igual, se busca que sea proporcional, de ahí su nombre. Déjame ponerte además un criterio adicional, el criterio geográfico. ¿Por qué no solo diputados de representación proporcional? Pues porque también los diputados de mayoría relativa representan un distrito, es decir, representan una comunidad. Entonces, si yo voté por un diputado y hay un diputado electo por mi distrito, los intereses de mi distrito deben de estar representados en la Cámara de Diputados. Yo puedo ir a decirle a mi distrito, oiga, se necesita, voy a decir una cosa tonta y no, una ley para que estén obligados los gobiernos municipales a poner basureros, porque en mi distrito no hay basureros, y esa iniciativa de ley, como ley federal, la podría llevar el diputado a la Cámara de Diputados, o si aspiro a una ley local, la puedo llevar a mi diputado local, al distrito que corresponde. Bueno, pero además está el asunto de los senadores. La representación de los senadores es una representación estatal. Ahí lo que se busca es que estén los intereses de Baja California o de Jalisco o de Yucatán representados en el Senado de la República. Entonces la composición obedece, digamos, a representar de la manera más compleja y plural posible los intereses de la célula, digamos, misma de la geografía electoral, que es el distrito, la geografía política, que es el estado, y las distintas, digamos, corrientes de pensamiento expresadas en partidos a través de la representación proporcional. Mi pregunta ahí es,
¿Por qué la cifra mágica de 500? Ya sé que porque son 300 distritos electorales. Son demasiados, es decir, no valdría la pena concebir una reforma electoral, no que eliminara a los diputados de representación proporcional y a los senadores de representación proporcional, por favor, pero que, digamos, tuviera una composición legislativa más pequeña, más dinámica, o eso no tendría sentido. Pues yo te diría, Nicolás, que al revés. Lo que los diputados mexicanos, que son 300 en términos uninominales, representan más o menos un poco más de 300,000 representados. Es decir, hay 300,000 personas que se representan por uno o por una. Y esto es mucho. Los sistemas normalmente mayoritarios lo que tienden a hacer precisamente para que haya mejor representación y los distintos partidos puedan tener acceso a estas diputaciones es tener más distritos. En el Reino Unido, por ejemplo, hay un diputado por cada 70,000 habitantes. Esto lo que permite es que se vean representados partidos que normalmente no ganarían, o partidos regionales, o partidos con cierta ideología, o partidos de ciertas nacionalidades, los escoceses, los galeses, etcétera, etcétera, que no tendrían oportunidad con grandes distritos. Esto lo pueden hacer. Entonces, creo que, digamos, yo concibo que si tuviéramos únicamente diputados de mayoría como está la iniciativa del gobierno entrante, lo que sería necesario es hacer, en lugar de menos distritos, muchos más, lo cual nos llevaría a muchos más diputados con los niveles de popularidad o de confianza que ha señalado que se asemejan pues únicamente a los policías en las encuestas, ¿no? Entonces el problema no es el número de los diputados, sino la calidad de los diputados. Es decir, con lo que estamos muy enojados, lo que nos lleva a decir que todos son iguales, no es la cantidad, sino la calidad, o si quieres que lo pongamos de otra manera, la productividad legislativa o la improductividad legislativa. Ahora, ¿cómo podríamos de alguna manera, digamos, hacer de esto pues un tema cívico cotidiano? Es decir, ¿cómo podría llegarse a discutir la productividad legislativa? ¿Qué tendría que cambiar culturalmente y qué sucede en democracias de mayor calidad para que se hable no de los diputados en general, sino de tal o cual diputado y lo que hace o deja de hacer? Pues mira, yo lo que te diría es que ahí hay varios componentes. En primer lugar, estaría pues estar atento de lo que hacen nuestros representantes. Entonces, si yo tengo una diputada que representa mi distrito, pues en teoría yo lo que tendría que es estar atento para que me representara de forma adecuada y entonces tener algún vínculo de comunicación para que ella pudiera ver qué es lo que quiere el electorado de la Magdalena Contreras, donde está mi distrito federal, y entonces así poderme representar y representar a su electorado. Y ojo, inclusive cuando así fuera necesario, no necesariamente votando a favor del partido que la postuló, sino de la ciudadanía que está representada. Entonces creo que eso idealmente sería. Eso es muy difícil en la realidad porque todos tenemos que hacer muchas cosas y estamos preocupadas y preocupadas por muchos otros temas. Creo que frente a temas muy relevantes, como por ejemplo decías, la reforma al Poder Judicial, la desaparición o no de los órganos autónomos, etcétera, etcétera, sí existe alguna capacidad, alguna posibilidad de ejercer nuestra voz frente a las diputaciones. En México no hay esa cultura, pero no porque no lo haya la cultura no significa que no podría ser. En muchos países existen
estos medios de presión para los diputados o medios de comunicación, si lo vemos de forma positiva, que muchas veces hacen que las y los diputados actúen a favor de su electorado, que es, por cierto, una de las razones por las que se permitió la reelección después de tener 90, 100 años donde eso era como el demonio. La posibilidad de la reelección de las diputaciones era precisamente para que el electorado pudiera premiar o castigar a quien estaba ejerciendo su chamba de manera adecuada o no. Entonces, esta vinculación con nuestros representantes, pues idealmente pasaría así. Desgraciadamente, normalmente la única relación que tenemos con nuestras diputadas y nuestros diputados y en general con nuestros representantes es en la boleta cada 3 años para ver por quién volvemos a votar. Y la verdad es que si hiciéramos una encuesta de quién sabe quién es su diputado o diputada, pues digamos, sabemos que la gran mayoría no tendrían ni la menor idea. Esto debería ser más fácil en nuestros tiempos que cuando nosotros éramos jóvenes, Pato, además por el advenimiento de las redes sociales. Es decir, en este momento sería muy fácil seguir a quien sea nuestro legislador y entablar un diálogo al que seguramente está obligado a través de las redes sociales, mandarle mensajes directos, publicar, presionar. Es decir, las redes sociales deberían facilitar eso. Un, digamos, primer paso sería, al menos en contextos urbanos, de clase media, pero incluso de clase media baja, pues, es decir, pues a ver quién es mi diputado, lo voy a seguir en redes sociales y las cosas que me preocupen de mi comunidad o del país, las voy a plasmar ahí. Ese sería, digamos, es una cultura que existe mucho y lo dijiste bien, sin acusar el ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos hay, digamos, frecuentes movimientos donde la gente le escribe a su congresista, le escribe a su legislador y le pide cosas y le reclama cosas y lo va a ver y lo presiona y le hace manifestaciones para que sucedan cosas, para que lleguen cosas al Congreso de los Estados Unidos. Quizás lo que nos falta es esa cultura cívica, ¿no, Pato? Sin duda, creo que la cultura es muy, muy importante y en efecto, pues ahora es mucho más posible y con una cosa adicional que no sé si sabías, Nicolás, que la Suprema Corte ya lo que estableció es que los funcionarios públicos no te pueden bloquear. Entonces, aunque le digas lo que le digas a tu diputado, pues no puede bloquearte y no puede hacer como que no recibió lo que recibió. Idealmente esa es la cultura cívica y tiene que ver también, no obstante, con los intereses de los partidos. Paradójicamente, los liderazgos de los partidos, y en México es así, pues no les gusta esta interacción de sus diputadas y diputados con el electorado, porque lo que les interesa es la disciplina partidista. Lo que les interesa es que las cúpulas digan qué es lo que se va a votar, cuándo y en qué sentido. Y pues los de la bancada tienen que atender eso. Nada de andar preguntando a su electorado, etcétera, etcétera. Eso es una característica que tiene México, que tiene un sistema muy cerrado y de mucha disciplina partidista. En Estados Unidos es menos, en países europeos es aún menor todavía, y eso facilita precisamente estas cuestiones. Vemos ejemplos, pues sí, muy, muy extraños donde se pasan leyes que afectan claramente a una entidad y los senadores de esa entidad pues votan conforme al partido, no conforme a los intereses de su entidad. Y eso pues sí es un poco raro, ¿no? O sea, el todos son iguales en alguna medida sí aplica, pero porque todos votan igual y porque todos votan igual a partir de una noción de disciplina partidista o de línea, ¿no? Así es, así es. Cuando, pues como tú dices, la representación, sobre todo de los diputados de mayoría, tendría, en teoría, que ser respecto a su comunidad, al distrito que representan, porque digamos, no se mandan solos.
ellos precisamente son los representantes de esa población y tienen que, en teoría, hacer la voluntad de esa población. Déjame postular, digamos, otro vicio del sistema electoral mexicano, además del que ya puedo hablar abiertamente contigo, cosa que en otros años no hubiera podido hacer porque ya no eres funcionario electoral, que son, pues digamos, los partidos satélite en alguna época, o diríase ahora los partidos rémora. El otro día lo comentaba yo en otro podcast de La Pinche Complejidad. Pues no, en otro podcast del Heraldo Podcast, porque me invitaron a hablar de esto a otro podcast del Heraldo, al Circo del Voto. Decía yo, hay un partido que viene gobernando de manera ininterrumpida en nuestro país en los últimos 24 años y va a cumplir 30 en el poder, el Partido Verde. El Partido Verde, pues que tiene una agenda vaga y nominalmente ecologista, pero que realmente lo que ha sabido, yo, el chiste que hacía es, yo quiero ir con los altos funcionarios del Partido Verde al Hipódromo de las Américas porque son muy buenos para hacer apuestas. Ellos siempre le apuestan al ganador. Le apuestan al PAN, va a ganar el PAN. Le apuestan al PRI, va a ganar el PRI. Le apuestan a Morena, va a ganar Morena. Siempre agarran caballo ganador. ¿Cuál es la representación que ejerce el Partido Verde? ¿Cuál es la representación que ejerce el PT? Es decir, son partidos que simplemente están, como se dice en inglés, piggybacking en otros partidos, que están adscritos, sumados a partir de una lógica de perpetua coalición que complejiza para mal, digamos, el asunto de la representación y particularmente que genera el problema habitual de la representación con una legislación que ha evolucionado mal, además, porque antes existía la figura de la coalición, entonces todos los votos iban a la coalición y ahí se repartían como ellos habían acordado, pero ahora ya no hay coaliciones, hay candidaturas comunes, pero no se homologó la legislación a ese cambio, digamos, en la legislación electoral y nos tiene en los problemas que vivimos hoy. A ver, ¿cuál es el error en la legislación electoral? Y te lo pregunto a ti que lo conoces bien, que permite la subsistencia del Partido Verde o del PT, que permite que el Partido Verde vaya a cumplir 30 años disque gobernando México sin representar absolutamente nada más que una clientela que se oferta al mejor postor. Pues sí, como dices, Nicolás, antes la ley lo que decía es que los representantes de los partidos hacían un convenio de coalición y decían, bueno, a mí me toca el primer 2%, a ti el segundo 2%, y así se repartían en la mesa en la totalidad de votos de la coalición. Y eso pues parecía muy poco democrático porque se supone que pues es el electorado el que determina a quién apoya o no. A partir de eso se modificó la ley justo para que cada partido fuera en la boleta solo y entonces ya se supiera cuál es el peso que tiene cada uno de los partidos. Y esto, pues paradójicamente, lo que nos ha llevado es al que no se han alterado mucho las cosas. ¿Por qué? Porque precisamente las redes partidistas lo que hacen cuando hay coaliciones es que llaman a votar en este caso, en un lado por Morena, en otro lado por el Partido Verde, en otro lado por el PT. Y ahí lo que te diría es que el Partido Verde es un fenómeno bien interesante porque, en efecto, desde Fox ha estado en el poder, muchas veces antes de la elección han hecho buenas apuestas y otras posterior se han asociado con el dueño del caballo ganador y entonces ya también ganan, etcétera, etcétera. Pero lo que han hecho últimamente es armar ciertos núcleos de voto y entonces obtuvieron, por ejemplo, la candidatura y la gobernatura en Chiapas y entonces a partir de ahí han hecho un bastión de votos en esa entidad. También obtuvieron una candidatura en San Luis Potosí, ganaron la gobernatura y entonces ahora gobiernan dos entidades
y ahí tienen una masa de votación que es relevante, y entonces ves cómo el Partido Verde, con sus propios recursos y con el llamado en ciertos distritos de Morena para votar por el Verde, pues es un partido que tiene casi 10% de la votación a nivel nacional, que no es poco. El Partido del Trabajo estuvo a punto de perder el registro, no tuvo el 3% de la votación, y en una decisión del tribunal, en fin, en esa época se ordenó volver a hacer la votación en un distrito, y mágicamente en esa repetición de la votación encontraron los votos suficientes para mantener el registro. Y ahora en las últimas elecciones pues no les fue mal, porque sacaron cerca del 6% de la votación, y eso de nuevo tiene que ver con figuras que pueden, por ejemplo, ser de otro partido. Digamos, Fernández Noroña es un buen ejemplo. Fernández Noroña fue electo en la legislatura que todavía existe por el PT. Todos sabemos que es de Morena, pero estaba siglado como si fuera alguien del PT. Mario Delgado, presidente de Morena, fue electo por el PT también. Y entonces la posibilidad de postular gente que puede ser muy popular por otros partidos, pues ahí está abierta. Y entonces esta legislación, que aparentemente iba a dar justa medida de cuál era el peso de cada uno de los partidos, pues no necesariamente ha sido la mejor. En el caso del PRD, por ejemplo, sí fue contundente, porque el PRD, en la coalición que tenían con el PAN y con el PRI, la gente votó al PAN y votó al PRI, pero no votó suficientemente al PRD, y el PRD va a perder su registro. Entonces, en este caso sí fue muy claro que la gente pues no apoyaba a este partido. Déjame algo que he cuasi confesado públicamente. Yo le di 3 votos al PRD en la pasada elección, y voté a la presidencia de la República por el PRD, no con un entusiasmo desbordante y loco, sino porque me parece importante que existiera una izquierda más o menos democrática en el país, que fue la lógica además de varias personas a las que conozco. Incluyéndome. Incluyéndote. Bueno, entiendo que, ok, no hay mucha gente que esté de acuerdo contigo y conmigo y con otros amigos a los que conocemos, y el PRD no va a conservar su registro, y se vale. Pues yo ya viví ese duelo personalísimo, y lo sabes, en la época de democracia social. Un 1.97% de la población creíamos que eso debía subsistir, pero la mayoría de la gente no. Y así es este negocio de la democracia, se pierde y se gana. El asunto es, yo nunca he conocido en mi vida a una persona que sea un simpatizante del PT. Conozco simpatizantes de Morena, del PAN, del PRI, del PRD, de MC. He discutido con ellos, me he peleado, he coincidido, pero entiendo desde dónde son simpatizantes de esos partidos. No conozco a un simpatizante del PT, no conozco a un ser humano capaz de decirme cuál es el matiz ideológico, digamos, que separa al PT de Morena, o en su época al PT del PRD. No lo logro entender, pues, y aventuro que tú tampoco. Y aventuro que ese fenómeno no es exclusivo de México. Supongo que tiene que ver con democracias de baja calidad, pero que debe reproducirse en otros países. No hay manera desde la legislación de combatir la existencia de partidos remora, Pato. Pues es muy complicado, Nicolás, ¿no? Digamos, lo que creo que cualquier solución puede ser peor que la enfermedad en este sentido. Es decir, siempre que un sistema reduce la posibilidad de que existan partidos, nos va mal. Es decir, yo creo que es mejor errar por permitir que distintas grupos de personas o distintas ideologías estén formalmente en la política, que no hacerlo. A pesar de, como dices, pues sí, esta
lucha ideológica o no sé, en la sociedad teniendo debates acerca de la visión del PT y del marxismo en la sociedad contemporánea y etcétera, etcétera. Lo cierto es que creo que es menos malo que estén distintos partidos, aunque no puedan tener una ideología muy clara, que restringir. El sistema mexicano es ya de por sí restrictivo porque tú tienes una vez cada 6 años para poder intentar hacer un nuevo partido. Y es muy fácil perder el registro porque necesitas 3%. Ha habido muchos partidos que normalmente pierden el registro, más partidos de los que lo ganan. Así le pasó al PES, a Nueva Alianza, ahora al PRD, en fin. No es fácil mantener un partido en México y no es fácil hacer un partido nuevo en México. Tú lo sabes perfectamente bien. Entonces, yo ahí la verdad es que creo que es mejor en una sociedad ser un poco más incluyentes, porque algo le tendrá que decir el PT a alguien para que voten por ellos. Digamos, pues ahí están los votos y algo estarán haciendo para convencer a la gente. Entonces creo que es más fácil, es mejor así que una política restrictiva, porque eso pues lo que hace es que esta lucha por el poder pues se dé en otros ámbitos que no son institucionales y eso creo que no lo queremos nadie. Ok, la vida no es justa y no es hermosa y voy a transigir y voy a conceder vivir en un mundo en que no existe el PRD y existe el PT. Es de locos, pero entiendo el espíritu, digamos, que hace que el dura lex et lex se aplique y que no seamos restrictivos y que exista el PT. Nada más que si hay algo que resolver desde la legislación que estamos viviendo en este momento para que la presencia del PT sea menos perniciosa, digamos, que es el asunto de la sobrerepresentación. ¿Cómo es posible que una coalición, no coalición, porque ahí está el chiste del asunto, que en realidad eran unas candidaturas comunes, pero funciona como una coalición, haya tenido el 55% de los votos y tenga el 66% de los legisladores? Pues por la representación proporcional. Es decir, lo que explicó Patricio hace rato a propósito de la representación proporcional hace que minorías, grandes comillas a minorías como el PT o como el Verde, tengan un número importante de legisladores de representación proporcional que hace que la coalición gobernante, que no es una coalición, pero se comporta como una coalición, porque la legislación no está homologada, tenga más diputados que votos. Y eso está muy cerca de darle la mayoría calificada a Morena para hacer reformas constitucionales con la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso. ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál fue el error en esa legislación, Pato? Empezaría por una cuestión de la Ciudad de México que me parece que refleja mejor las cosas. Y que ahora además es muy contenciosa en este preciso momento en el que estamos grabando este podcast. Exactamente. En la Ciudad de México, donde existe la candidatura común, que no existe a nivel federal, lo que tenemos es que se dio una coalición, en efecto, entre el PT, entre el Partido Verde, entre Morena. Y entonces se computaron todos los votos, se hizo un reparto de plurinominales conforme a los convenios que se habían firmado y aprobado antes de la elección. Es decir, el electorado tenía una información precisa, avalada por la autoridad electoral, de cómo se repartirían los espacios plurinominales. Y después de haber votado, la población, lo que tenemos que es que en una mesa en el Instituto Electoral de la Ciudad de México se recibieron unas cartas donde unos diputados dijeron: yo me postulé por el PT, pero pues ya me arrepentí. Yo me postulé por el Partido Verde, pero pues ya me arrepentí. Pues arrepiéntete después, pero el electorado ya habló, ya votó, y entonces lo que
hizo la mayoría del Instituto Electoral de la Ciudad de México es que, como se arrepintieron, le otorgó más escaños a Morena, porque entonces Morena ya no estaba sobre representado porque se habían arrepentido. Me arrepentí y me fui a Morena. Y entonces, pues es una cosa un poco absurda, porque como tú sabes, los diputados, una vez iniciadas las legislaturas, también se pueden cambiar de partido. Y entonces, en esa lógica, pues el Instituto Electoral de la Ciudad de México tendría que sesionar cada que alguien se arrepiente para volver a decir cuántas diputaciones le toca a cada quien. Eso es una cuestión tan absurda que ejemplifica muy bien cómo cómo están tratando de manipular los partidos esta voluntad, porque lo que se trata aquí es de cómo repartir un pastel, en el caso de la Cámara de Diputados, en 200 escaños, que son los 200 escaños de representación proporcional, con un voto de 60 millones. Entonces, ¿cómo hacer 200 rebanadas que estén todas parejitas? Y eso, pues, es sujeto a cualquier cantidad de manipulaciones. Y entonces, lo que tenemos para irnos a lo nacional es que la coalición Morena, PT Verde, va a tener una sobrerepresentación conforme lo que establece la ley y los precedentes que ha tenido el INE, de cerca de 15% respecto a la votación que tuvo. Y eso es ya descontando los votos nulos, los votos del PRD, los votos en blanco, etcétera, etcétera. Ya de la votación, quitando todo eso, va a tener cerca de 15 puntos porcentuales más de curules en la Cámara de Diputados que su peso en la población, lo cual pues no suena lógico, ¿no? Porque tú lo que dirías es, sobre todo frente a reformas que requieren mayoría calificada, es decir, pues qué porcentaje de la población avaló o no cierta cuestión. Por ejemplo, en esta discusión del Poder Judicial, lo que pues dice la coalición del gobierno es, oigan, pues nosotros tuvimos esta votación y nos da el mandato de reformar el Poder Judicial. Pero si lo ves en términos puramente porcentuales, pues no les dio el mandato la sociedad, porque la sociedad dio un mandato en contra de esa reforma del 40 y tantos %, con lo cual no alcanzarían una mayoría calificada. El problema es que el sistema electoral y traducir esa representación popular en tan pocos escaños, pues siempre las reglas importan y siempre sujeto a alguna manera de manipulación. A ver, pero es que esa sobrerepresentación, eso está previsto en la legislación y tú lo sabes mejor que yo porque era tu chamba durante muchos años, pues está topada en 8%, justamente para que no pase esto. Lo que están argumentando Morena, el PT y el Verde es, si nosotros no somos una coalición, somos 3 partidos independientes, ni coaliciones hay, ninguno está teniendo más del 8% de representación, de sobrerepresentación, como si fueran entidades separadas, cosa que sabemos que políticamente no son. Pero, digamos, es inargumentable cuando enfrente había otra coalición, no coalición, del PRI, el PAN y el PRD. Yo sé que el PRI es un partido nacionalista revolucionario, el PAN ha devenido una cosa como demócrata cristiana-ish, y el PRD era un partido disque de izquierda democrática, también de origen nacional revolucionario, pero que son 3 cosas distintas. Morena, el PT y el Verde. Morena y el PT no lo son y el Verde es una rémora. Pero ¿cómo argumento eso en la legislación? No tengo manera. Lo que está mal es la legislación. ¿No valdría la pena regresar a las coaliciones? Desde luego, yo creo que lo que valdría la pena es precisamente modificar desde la Constitución hasta la ley para hacer claro que, pues lo que es evidente, que si tú vas juntos a una elección
y vas a ir juntos en una coalición legislativa, pues el peso de la representación que ostentas tendría que ser más o menos proporcional a el de los votos que sacaste. Lo que no es claro ahorita, precisamente porque la ley no lo dice así, es que no es partido por partido, lo cual es un poco absurdo porque tendrías un 8% eventualmente por 1, por 2, por 3 y entonces hay una distorsión brutal respecto a la voluntad popular. Desgraciadamente, la ley no es suficientemente clara y los precedentes de votación en el INE y en el tribunal hacen que lo más probable es que esta cuestión que nos parece totalmente ilógica vaya a darse y se pueda aprobar en agosto por el INE y seguramente se pueda refrendar por el Tribunal Electoral. Yo la verdad es que no tengo mucha esperanza en que la decisión sea distinta, no obstante que pues no existe una razón lógica para que sea así. A ver, hay una pequeña esperanza que tiene que ver justamente con el Tribunal Electoral. Le faltan 2 magistrados al Tribunal Electoral que no han sido nombrados, en buena medida porque la mayoría legislativa controlada por Morena no los ha querido nombrar. Está habiendo presión del Poder Judicial, no está en su mejor momento para presionar el Poder Judicial, pero está habiendo presión del Poder Judicial para que se nombren esos 2 magistrados. El nombramiento de esos 2 magistrados podría en alguna medida, digamos, modificar esto. Pero creo que también el que puedan pasar los meses y no se nombren a 2 magistrados del Tribunal Electoral, pues habla también de un diseño institucional que quizás no esté en su mejor momento, quizás que sea a iniciativa del Ejecutivo, que el Legislativo nombre a los tribunales del poder, al tribunal, a los magistrados del Tribunal Electoral, pues a lo mejor no es la mejor de las ideas. Déjame ponerte otro ejemplo que yo veía y no lo comenté con nadie porque había demasiadas cosas de qué hablar y porque, digamos, está hecho entre gente de buena voluntad, pero no dejaba de llamarme la atención. Seguramente tú conoces, y yo no solo la conozco, sino la respeto y la quiero, a Laura Ballesteros, que es una persona que viene de la academia y de la sociedad civil y que cuando hicieron coalición en su época el PAN y el PRD y Movimiento Ciudadano, era la suplente de Xóchitl Gálvez y jugaban en el mismo equipo. Y luego pasaron muchos años, Xóchitl Gálvez pide licencia al Senado para ser candidata a la presidencia de la República y su suplente es Xóchitl Gálvez, que no solo es de Movimiento Ciudadano, que ya no va con esa coalición, sino que es la coordinadora de campaña de Jorge Álvarez Maínez. Es decir, era pues un poco delirante el asunto. Es decir, la legisladora que sustituía a una candidata presidencial era la coordinadora del candidato presidencial de la tienda de enfrente. Lo cual tiene que ver, pues yo creo que con y muy libre Laura de haberse adscrito a Movimiento Ciudadano y muy libres el PAN y Movimiento Ciudadano de ya no ir en coalición, pero no deberían ser las curules de los partidos más que de las personas. O sea, no hay ahí un vicio de la legislación electoral que también habría que revisar. Pues yo creo que sí, sobre todo tratándose de escaños de representación proporcional, Nicolás, ¿no? En los distritos es quizá un poco más complejo hacer eso porque la población votó por una u otra persona, pero las de representación proporcional, como los nombres de quienes aparecen en las listas de representación proporcional las hacen los partidos, lo que creo es que sí, como se da en varios países, pues se va al siguiente del mismo partido, porque así se llaman en muchos países, diputados de partido, porque son las listas partidarias. Y en efecto, como tú bien dices, el tema de las coaliciones, ahora que estamos en la Eurocopa y en la Copa América, se me asemeja un poco a un partido de fútbol en donde tú estás jugando ahí en el parque con tus cuates y cada quien puede traer hasta 2 amigos más, ¿no? Y entonces el chiste es aquí, en la distorsión un poco en México, es que
esa sobrerepresentación de cada quien puede traer a sus cuates, puede llevar a que alguien que no del equipo, de un equipo, lleve a muchos amigos y entonces estén jugando luego 15 contra 7 por la regla de yo también con mis cuates, pero si digan que no son mis cuates y entonces se lo sumamos a alguien más y entonces ya hacemos pues una cosa totalmente inequitativa, lógicamente, aunque en ley esté aparentemente respaldada. Queda claro que necesitamos una reforma electoral, no la que propone el plan C del Ejecutivo, pero sí necesitamos una. Creo que la moneda está en el aire y tiene que ver con la consecución de esa mayoría calificada por parte del obradorismo en esta legislatura. Todo parece indicar que la van a tener y que no será, digamos, el momento de contar con una mayoría calificada. ¿Qué procede? Y la pregunta es eminentemente ciudadana. ¿Qué procede en este escenario? Es decir, como sociedad civil, ¿cómo promovemos que haya una reforma electoral que le urge a México y que no es la del plan C? Bien, te diría antes una cosa. No va a haber mayoría calificada para reformas constitucionales porque en el Senado no va a alcanzar para la mayoría calificada. ¿No hay escenarios en que pudiera alcanzar? No existe un escenario en donde pudiera alcanzar en el Senado. En la Cámara de Diputados sí, en el Senado no, pero se necesitan las dos. Claro. Creo que como sociedad civil, en primer lugar, hay que exigir que esos senadores que no son de la coalición del gobierno, así como la coalición del gobierno dice que su mandato es aprobar la reforma judicial, por ejemplo, como fue propuesta por sus partidos durante la campaña, pues los diputados, los senadores de oposición tienen el mandato, porque así lo hicieron en las campañas y así lo propusieron, para no aprobar una reforma al Poder Judicial. Y si la oposición en el Senado se sostiene, pues no hay reformas constitucionales. Entonces creo que ese es el primer paso, precedido por este preludio de que quizá tú, como bien dices, los miembros del Tribunal Electoral a lo mejor tienen alguna iluminación divina constitucional que permite que tomen una mejor decisión. Yo creo que eso no pasará, pero bueno, como sociedad civil, primero es estar muy vigilantes de lo que están haciendo, sobre todo las y los senadores de oposición en estas reformas constitucionales. Y después, pues lo que se tiene como sociedad civil es pues visibilizar las cuestiones, hacer las movilizaciones necesarias y pues estar tratando de convencer al resto de la sociedad de lo que sea necesario. Van a ser 3 años en los que Morena va a mantener una mayoría muy sustancial en ambas cámaras, pero acuérdate que en la democracia no todo es para siempre. Y entonces, pues si se está con el dedo en el renglón y se están dando argumentos y se convence al electorado de que esos argumentos son sensatos, como yo creo que son, entonces, pues en 3 años habrá otras elecciones y entonces a lo mejor la correlación de fuerzas es distinta y entonces a lo mejor ya hay opciones para tener una mejor reforma al sistema de justicia electoral, órganos autónomos, etcétera. También yo lo que espero es que pues la presidenta Sheinbaum tome un momento también para reposar y que no lleve, sobre todo la reforma electoral, de manera en automático, muy rápido. Nunca se ha dado que ha habido una reforma electoral propuesta desde el poder en México.
siempre las reformas electorales lo que han hecho es tratar pues de reconocer algunos reclamos de la oposición desde finales de los 70s. Siempre y sin ninguna excepción, las reformas electorales han sido incluyentes. Y de entablar mesas de negociación entre los partidos y procesos de parlamento abierto, es decir, siempre se han hecho así. Siempre se han hecho así y siempre se han hecho para tratar precisamente de reconocer que existen otras voces que tendrían que ser mejor representadas o que tendría que haber una cancha más pareja o que tendrían que tener los partidos de oposición acceso a los medios de comunicación y etcétera, etcétera, etcétera. Siempre han sido para atender precisamente estos reclamos de la oposición frente a gobiernos que son mayoritarios. Ahorita estamos en el caso de que vamos a tener un gobierno mayoritario de Morena y sus aliados, y la propuesta de reforma electoral paradójicamente está hecha para acrecentar eso, no para reconocer que existen voces que vale la pena ser escuchadas, porque de eso se trata la democracia, que precisamente aunque no tengas el respaldo de la mayoría de las personas, las distintas voces de los grupos de la sociedad es muy importante escucharlas, tomarlas en cuenta, porque uno, se pueden tomar mejores decisiones cuando escuchas distintos puntos de vista, y dos, porque es muy importante que se dé esto en un ámbito institucional, que se dé, para eso es la política, para resolver las cosas en paz. Patricio Vallados, ¿qué días podemos leerte en La Razón y dónde podemos seguirte en redes sociales? Claro que sí, Nicolás. Estoy en La Razón, publico los jueves quincenalmente y estoy en X en @pvallados de Patricio. @pvallados. Gracias, Patricio Vallados. Gracias a ustedes. Yo les recuerdo que a mí pueden seguirme en Instagram y en Threads como Nicolás Alvarado Lector, y que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Apple Music, Amazon Music, Deezer, Spotify, YouTube y casi cualquier lugar en donde ustedes acostumbren escuchar podcast. Yo terminaré diciendo que yo sí voy a extrañar al PRD. Ya ni la izquierda rijosa y conflictiva es como antes. Hasta la próxima.